Repasamos un poquito las informaciones que están ocurriendo ahora en nuestro país. Mucho debate sobre la situación de YPF y esta decisión de una jueza estadounidense de que la República Argentina, en marco del juicio por la expropiación que se hizo y la reestatización que se hizo en el 2012, le ceda el 51% de las acciones que el Estado Nacional tiene de esa empresa a los litigantes por la reestatización de la compañía. Ayer habló Axel Kicillof, que fue ministro de Economía en aquel año, en el 2012, durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y una de las personas que se encargó justamente de tomar la decisión de devolver YPF a manos del Estado. Hubo un discurso bastante fuerte de Axel contra el presidente de la Nación, Javier Milei. Axel habló bastante, dio muchísimos datos de cómo funcionaba la petrolera antes de la reestatización, durante el menemismo, durante su época privatizada, cómo se tomó la decisión, por qué se tomó la decisión de manera estratégica, cómo se empezaron a hacer muchas cosas después de que YPF pasara a manos del Estado, y ahora esta crítica abierta a la decisión del presidente Javier Milei, que no se mostró muy comprometido con el futuro de YPF. Así que escuchemos qué decía Axel Kicillof ayer. Lo grave de lo que está ocurriendo, que hoy quien gobierna la Argentina es Milei y sus fuerzas políticas, que están de acuerdo con privatizar todo, regalar todo, entregar todo, y que lo que ha hecho, por eso es la primera cuestión que destaco, que Milei, obviamente con ese modo que tiene, con los insultos, con todo lo que hace absolutamente, creo yo, desubicado, pero más allá de eso, lo que dice al conocer esta decisión de la jueza es que se va a apelar la decisión, es decir, que la Argentina está en contra de esto, porque si no tendría que decir, bueno, tiene razón la jueza. No, se va a apelar, o sea, mientras Milei dice que el Estado argentino va a decir que esto no corresponde, él sostiene que la culpa la tengo yo, o la tenemos quienes participamos de la decisión de la expropiación, y la verdad que es absolutamente contradictorio y peligroso, porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Bueno, ahí un poco lo que charlábamos ayer, ¿no? Esta encerrona también discursiva, argumental, en la que se embarcó el gobierno nacional cuestionando la decisión política, pero después diciendo que va a defender a la empresa, después mostrando que la empresa realmente es estratégica y sirve a la economía de la Argentina. De hecho, ayer a la noche, Manuel Adorni confirmó que el gobierno ya solicitó la suspensión del fallo que dictó la justicia estadounidense, que trabaja en la apelación, y lo que se plantea es que es inaplicable esta sentencia de forma jurídica, es inaplicable porque contradice la ley que por la cual se devuelve YPF a manos del Estado, porque se exige, y lo mostrábamos ayer, la autorización del Congreso con 2/3 de los votos para volver a desprenderse de esas acciones, y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles, dijo Manuel Adorni, confirmando que ya están trabajando en esta apelación y que solicitaron la suspensión de este fallo. Vamos a escuchar otro fragmento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, diciendo que Javier Milei siempre termina estando a favor de los buitres, pero que ahora es muy muy grave porque lo que está en riesgo es una compañía realmente estratégica, y enumera algunos de los beneficios de YPF. Se puede entender de Milei que esté siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía, siempre a favor de tribunales o países extranjeros y no de la República Argentina. Eso se puede entender. Pero en este caso es muy delicado, porque empieza a estar en riesgo YPF. YPF, la que nos permitió recuperar de nuevo el superávit comercial energético, la que puso en marcha Vaca Muerta, la que da muchísimas posibilidades y extiende las fronteras de desarrollo del país. Bueno, todo eso lo pone en riesgo Milei hoy. Hoy lo que se impone es denunciar al gobierno y a Milei por el ataque a la soberanía nacional y por poner en riesgo a YPF.
Bueno, ahí queda bastante claro, ¿no? De forma muy general, pero bastante precisa, Axel lo que hacía era enumerar cuáles son los beneficios que hoy trae YPF, todas las inversiones, bueno, vaca muerta, puestos de trabajo, las exportaciones que van a venirse, y que de hecho fue Javier Milei también a Europa a rosquear un poco de eso, y todo eso se pone en riesgo con este fallo y por lo menos esta posición medio extraña de tomar el gobierno nacional, ¿no? Frente a la decisión judicial. Sí, déjame que agregue una cosa que es la discusión sobre el valor de YPF en términos económicos, ¿no? Porque la jueza le pone como precio a la entrega de YPF de 16 mil millones de dólares, o la deuda que en teoría el Estado tiene con los fondos buitres es de 16 mil millones de dólares. Ayer Manuel Álvarez Agis hizo una cuenta un poco más razonable que da cerca de 150 millones, no miles, sino 150 millones de dólares, que es significativamente menor, pero traigo solamente algunos datos que comparte mi compañero de CEPA, Hernán Lecher, para dar cuenta de lo que vale realmente YPF, porque una cosa es el valor de mercado, ¿sí? Cuánto valen las acciones de YPF, y otra cosa es el valor que hay detrás de la empresa y lo que explica por qué los fondos buitres están tan ansiosos no en que el Estado pague, sino quedarse con las acciones de YPF, porque de fondo lo que están buscando es quedarse con la empresa. Solo en reservas de gas natural YPF tiene hoy 7 mil millones de dólares. Solo en reservas de petróleo, y esto es lo que ya está disponible para sacar, hay 68 mil millones de dólares. Tengamos presente que lo que falla Presca es 16. Bueno, 68 hay solamente en petróleo. Pero además, en todo lo que tiene que ver con exploración de recursos que se sabe están bajo suelo argentino y que están en patrimonio de YPF, hay un cálculo que habla de unos 45 mil millones más en explotación de gas y 190 mil millones en petróleo. Estamos hablando de una empresa que tiene la capacidad de generar 250 mil millones de dólares. Claro. 250 mil millones de dólares la quieren entregar por 16. ¿Se entiende? Digo, o sea, es un país que tiene una potencia energética enorme, comparable con, no sé, Venezuela y otros países petroleros. Indiscutiblemente, y insisto, lo que hay de fondo, más allá de la discusión legal, jurídica, si corresponde, si no corresponde, es que se quieren quedar con una empresa que vale mucha guita en serio, que puede cambiar la matriz productiva de nuestro país. Posta, como hace mucho tiempo queremos discutir y no se puede, y entonces por eso hay que defenderla y sostener la ilegitimidad de lo que está planteando Presca en Estados Unidos. Totalmente, totalmente. Y salió un comunicado también del PJ Nacional ayer planteando que los legisladores de las dos cámaras del Congreso de la Nación, hablamos de diputados y el Senado, y todos los que quieran defender a la patria deben oponerse a esa orden judicial con todo vigor y valentía en defensa de la soberanía nacional, haciendo valer las facultades y derechos independientes de cualquier poder extranjero que nuestro Congreso debe custodiar. Desde el partido llamamos a construir un amplio frente social y multipartidario para garantizar la defensa de los intereses nacionales y exigimos al gobierno extreme las medidas necesarias para la defensa de esos intereses. Esto me parece clave, amplio frente social y multipartidario. Lo que dice Martín es importantísimo porque esto va a afectar a gobierno, pero por mucho tiempo. O sea, debería ser interés no solo del peronismo, que fue el que tomó la decisión estratégica de devolver YPF, el control mayoritario de YPF a manos estatales, sino de todas las fuerzas políticas que se van a ver beneficiadas por esto, ¿no? Todos, gobernadores, futuros gobiernos nacionales, absolutamente todos. Y eso es lo que está interpelando el Partido Justicialista, que es: desde el Congreso hay que hacer algo, y no solamente nosotros, todos. Y en estas cosas en general falla un sector de la política nacional, ¿no? En cosas que son de sentido común, en general nos damos cuenta que parece que no son de tan sentido común para algunos. No sé si tenés el tuit de Milman. No, es lo mismo. Es espectacular. Sí, no. Eso porque habla exactamente del desequilibrio que tienen muchos en la cabeza. Milman tuiteó ayer: propongo que la Real Academia Española reemplace la palabra inútil por Axel Kicillof. No. Bueno, y después sigue: ejemplo, por culpa de Axel Kicillof, Argentina tiene que entregar el 51% de YPF. Más claro, imposible. Entonces, cuando ayer muchos periodistas fueron a buscar la nómina de la gente de diputados que habían votado, diputados y diputadas que habían votado por la estatización de YPF, oh sorpresa, aparece el amigo Jerry Milman. Votando a favor. A favor. Obvio. Pero están desquiciados. ¿Cómo cambias así tan pero es peor drásticamente? Todavía. Es peor todavía porque es parte de lo que se viene explicando. La decisión
de avanzar en la expropiación fue del Congreso, no fue de Claro. Kicillof como ministro de Economía. Es un error entender que fue una decisión porque el ministro de Economía no tiene esa potestad. El ministro de Economía no puede expropiar una empresa salvo una ley del Congreso. ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces, Milman es parte de ese colectivo de diputados y senadores que aprobaron la expropiación del 51% de las acciones, pero le echa la culpa al que ejecutó la decisión del Poder Legislativo, que es el ministro de Economía de aquella época. Es un absurdo lo que están discutiendo. Ahí está para comprobar que no estábamos mintiendo. No está mintiendo, no está Bien. mintiendo. Es no el está tuit mintiendo. que escribió Damos fe. ayer mismo el señor Milman sin ponerse colorado. O, no sé, por ahí se olvidó, se golpeó la cabeza y se olvidó. Es medio colorado, Milman. Entonces por ahí se puso colorado y no nos damos Sí, cuenta. no nos damos No cuenta. nos damos cuenta. Es No verdad, nos damos tenés cuenta. razón. Mencionaba el tuit del PJ Nacional y hago un paréntesis porque la defensa de la presidenta del PJ Nacional, que es Cristina Fernández de Kirchner, ya pidió al Poder Judicial que le dieran autorización a Lula para ir a visitar a Cristina. Ustedes saben que Cristina no puede recibir gente sin autorización judicial. ¿Y por qué está Lula? Porque hoy ya arrancó, hace un ratito nada más, el Mercosur, ¿sí? Aquí en la República Argentina, reunión de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales. Fue la primera mesa, 8:30 de la mañana. Mañana jueves a las 9:30 llegan los presidentes y a las 10 de la mañana arranca la sesión plenaria del Mercosur con los presidentes de los Estados miembros. Por eso, nada, Lula también está acá y va a ir a visitar a Cristina. No le gusta a nuestro presidente, por supuesto, que Argentina tiene la presidencia pro tempore del Mercosur, así que veremos cuál es la decisión que toma Javier Milei, que hace rato viene amenazando con romper este armado, cosa que no va a suceder, por supuesto. Hoy hay una jornada clave, chicos, cambiando ya de tema, en la Cámara de Diputados de la Nación, porque hay convocadas 2 sesiones, lo cual siempre es bastante confuso y problemático que haya 2 sesiones muy pegadas, porque quiere decir indefectiblemente que por lo menos una va a fallar, ¿no? No vas a conseguir quórum para las 2. La primera es esta que estamos viendo y es la que está convocada para las 12 del mediodía, que tiene muchos temas que le molestan al gobierno nacional, pero que tienen también algunas dificultades en una posible media sanción. O sea, no van a tener media sanción hoy. Garrahan, ¿sí? La emergencia en pediatría y financiamiento universitario, que son los 2 temas que más conversación traen, no tienen dictamen de comisión. Por lo tanto, no se va a aprobar hoy en el Pleno de la Cámara. Lo que se va a hacer, si se consigue quórum, es obligar a la comisión que preside José Luis Esper, que es la de presupuesto, a que se junte, ¿sí? En las próximas 2 semanas, que se junte sí o sí, para dictaminar y ahí sí volver a llevar estos temas al Pleno de la Cámara para darle media sanción. Lo que sí tiene ya dictamen de comisión es el tema de juicio por jurados y la reforma de la ley de los DNU para que solo el rechazo de una Cámara alcance para que un decreto de necesidad y urgencia quede sin efecto. Pero ayer, lo que estamos viendo ahí en el comunicado de Democracia para Siempre, que son los que piden la sesión, decidieron incorporar otro tema, que es el de las retenciones. Hay distintos proyectos de ley que lo que plantean es una baja de las retenciones y se supone que esto puede acercar la presencia de algunos diputados para intentar el quórum. Ayer me decían, ahora vamos a ver quiénes son los espacios políticos que se manifestaron ya abiertamente a favor de dar quórum. Me decían que de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo hay 3 que están seguros que van a bajar a dar quórum, pero que pueden ser más, o sea, no todos, pero pueden ser más, y el PRO no va a dar quórum. Dicen que ellos tienen la política de el que convoca la sesión es el que consigue el quórum y nosotros no bajamos. Quienes sí se pronunciaron a favor, y lo repasamos rápidamente, tenemos a Cecilia Moró, que dijo yo voy a dar quórum, y por supuesto de toda Unión por la Patria está más que sobreentendido que se va a dar quórum. Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical, que mencionaba recién, va a ser una de las personas que bajen a dar quórum, por supuesto, le dice a los residentes del Garrahan, ahí vamos a estar para dar quórum, no todos sus compañeros de bloque lo harán. Esteban Paulón, del espacio que preside Miguel Ángel Pichetto, pero con cierta autonomía, él es socialista, también allí estaremos el miércoles. Pablo Juliano, que es de Democracia para Siempre, presidente de ese bloque que convoca esta sesión, también nosotros vamos a dar quórum. Cele Fierro, de la izquierda, también dice que van a estar, ahí la vemos bicicleteando para el Garrahan, y que van a estar también
este miércoles acompañando. Y Lourdes Arrieta, ¿se acuerdan que era libertaria ella? Bueno, también comparte la infografía de los residentes del Garrahan, ella es de Mendoza. En esa infografía se muestra cuántas consultas tuvo la provincia de Mendoza, pone un corazoncito celeste y una bandera argentina, dando a entender que ella también va a estar ahí para acompañar esta ley de emergencia pediátrica que están impulsando los residentes. Bueno, estos espacios, podemos decir, son los que hoy van a bajar. Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la izquierda, Lourdes Arrieta, algunos de los radicales, algunos de Encuentro Federal. Veremos si alcanza para el quórum, ¿sí? Y reitero, si alcanza para el quórum, recuerden ustedes, la emergencia pediátrica no va a tener medida de sanción, sino que lo que se va a buscar es emplazar a la comisión de expert para que sí o sí se reúna. Uno de los proyectos que tampoco va a tener hoy media sanción en caso de tener quórum, pero que va a buscar ser tratado en comisión, es el de las universidades, ¿sí? El financiamiento universitario. Hay un proyecto de ley que es el que se está impulsando desde el Consejo Interuniversitario Nacional, que lo que plantea, y ahí lo estamos viendo a grandes rasgos, les digo, una recomposición salarial, que se convoque a paritarias, ¿sí? Para garantizar la recuperación del poder adquisitivo según la inflación oficial desde diciembre del 23, que haya paritarias periódicas, o sea, que no lo caguen, que lo sigan convocando, ¿sí? Y que sean mensuales no inferiores a la inflación, que los gastos de financiamiento se garanticen con una actualización anual, ¿sí? Según también la inflación. En materia de financiamiento, que el Poder Ejecutivo transfiera mensualmente fondos específicos que provienen de la coparticipación federal para cubrir distintos gastos, inversiones y programas especiales, que haya fondo para carreras estratégicas, que las becas universitarias se amplíen progresivamente en su monto, lo hemos hablado, se redujeron bastante las becas universitarias y lo que están pidiendo es que se actualice ahí un poco el monto y un aumento progresivo del presupuesto destinado a la educación universitaria hasta alcanzar el 1,5% del PBI en el 2031. Ese es el proyecto que están impulsando desde las universidades y que, bueno, se va a intentar que empiece a ser tratado en la Comisión de Presupuesto. Mientras tanto, los salarios de la docencia universitaria están congelados hace 3 meses. Cuento para poner en situación y entender la gravedad de la dinámica que está planteando el gobierno. Desde que asumió Milei, el salario docente universitario viene perdiendo por encima del 35%, pero insisto, la particularidad es que... solo desde que asumió Milei. Solo desde que asumió no estamos Milei. contando desde la época de Macri. Solo o sea, en este año y medio. Cuando vos comparás el salario docente universitario de hoy versus el de, perdón, ni siquiera el de hoy, de hace 3 meses, respecto al de noviembre del 2023, la pérdida respecto a inflación es del 35%, en algunos casos es peor por una cuestión de antigüedad. Ahora, en los últimos 3 meses, el salario docente universitario tuvo de incremento salarial 0. La pauta salarial de paritaria impuesta por el gobierno en los últimos 3 meses fue 0. Exactamente el mismo salario cobramos los docentes universitarios en los últimos 3 meses, contra una inflación que, más allá de lo cercano o lejano que estuvo del 2%, en todos los meses dio por encima de ese 0. Y en la pérdida, digamos, tiene que ver, digamos, en comparación con la inflación acumulada. Ahora, si a eso además le sumás, digamos, lo que significa el incremento, por ejemplo, de tarifas, prepagas, claro. Todo lo que no está, digamos, dentro de, englobado dentro de la inflación, alquileres, etcétera, el poder adquisitivo incluso es mucho peor, digamos, mucho que peor. Esa pérdida de 35%. El deterioro del salario de la docencia universitaria con Milei es equiparable a los 4 años de macrismo en un año y medio. Claro, tremendo. ¿Sí? Salario que aparte no se recuperó en los 4 años del gobierno de Frente de Todos, con lo cual, cuando vos mirás la película y la tirás para atrás, el deterioro del salario docente universitario es brutal desde 2015 para acá. Brutal. Sí, por eso hablábamos, creo, la semana pasada con el presidente del CINI, nos decía, tenemos un 5%, por lo menos en la universidad donde él está, un 5% del personal docente que se fue, que renunció, porque no te cierra por ningún lado. O sea, todo bien, vos podés bancar, pero todo sube, sí. Todo está subiendo. Y la verdad es que, no sé, no hablamos de esto, porque no es una preocupación dado el contexto, pero en 2 semanas, no sé, el dólar subió 60 pesos y sigue dentro de las bandas, pero eso se traslada a todos nuestros costos de vida y no te acompaña el salario. Imagínate si más o menos los gremios que tienen una paritaria que más o menos va acompañando la inflación, imagínate los docentes. Es realmente inviable y por eso planteaban en el segundo semestre o en el segundo cuatrimestre lo que vamos a tener probablemente sea una situación
situación todavía más complicada, lo cual va a derivar en medidas de fuerza más contundentes, ¿no? El año pasado tuvimos 2 marchas recontragrosas, puede que tengamos más en la segunda mitad del año, porque esto no está solucionándose. El único principio de solución posible es el de este proyecto de ley que tienen que discutir en el Congreso, y necesita un camino larguísimo, porque imagínate que vos hoy estás pidiendo una sesión para la cual tenés que conseguir quórum, o sea, 129 personas que se sienten, para obligar a una comisión a que se junte. En esa comisión escuchar a expertos, a personas afectadas, a defensores de la posición del gobierno, qué sé yo, juntar firmas para dictaminar el proyecto, volver a convocar una sesión, volver a necesitar 129 personas sentaditas para habilitar esa sesión, conseguir los votos para aprobar la ley, que todo ese camino suceda nuevamente en el Senado de la Nación y que después el presidente lo vete. Claro. Realmente es agotador, pero es la única forma que hay para, por lo menos, mostrar una señal en ese sentido. Porque después ya sabemos que también las cosas no se están respetando, ¿no? Vos podés tener todas las leyes del mundo y no respetarlas. También es una de las opciones. Pero decíamos, para esta sesión, el tema de las retenciones parece ser clave. Tenemos ahí un tuit del gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, que es de la semana pasada, pero lo traigo para graficar un poquito. Diciendo que rechaza de forma enérgica y está muy preocupado por la decisión del gobierno de oficializar el aumento de las retenciones, que volvieron a sus valores habituales a partir de ayer. Ustedes saben, los gobernadores fueron clave en la ley bases con el tema de las retenciones, que el gobierno nacional quería incrementar para todos, y se había trabado mucho la ley bases el año pasado el año pasado con esta discusión. Y lo que se supone es que se incorporó esto en una ampliación de temario, este tema, que tampoco tiene dictamen, pero que se incorporó a pedido de los cordobeses, y que como este tema está ahora en el orden del día, los cordobeses bajarían a dar quórum, ¿no? Que es por eso que se incorporó el tema de las retenciones, para ver si se consiguen los culos que faltan para habilitar la sesión. Hablando de Congreso, ayer también hubo actividad en el Senado de la Nación. Se reunió, y vamos a ver este papelón maravilloso, se reunió la Comisión de Trabajo, ¿sí? En el Senado de la Nación, Trabajo y Previsión Social. ¿Para qué? Bueno, para ratificar autoridades, ¿no? Para elegir a las autoridades. Ahora bien, ¿qué sucede qué sucedió en esta reunión de comisión? El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, propone una moción. ¿Para qué? Para incorporar la discusión sobre la reforma previsional que viene con media sanción ya, o la recomposición de los saberes jubilatorios que viene con media sanción de la Cámara de Diputados. Bueno, la presidenta de esa comisión de Trabajo y Previsión Social es Carmen Álvarez Rivero, del PRO, que mostró primero mucha falta de empatía con los jubilados, ¿no? Porque mostró que no tiene ningún tipo de prioridad ese proyecto, por lo menos en su cabeza. Pero en segundo lugar, un amplísimo desconocimiento también de cómo funciona el Congreso de la Nación. Porque la muchacha dijo, una vez que ratificaron las autoridades, bueno, listo, levanto la sesión, se levantó de su asiento pensando que de ese modo quedaba completamente invalidada la reunión de la comisión. Claro. Mariano Recalde le dijo, vos te levantás y te vas, tomo la presidencia de la comisión. Claro. Yo y seguimos, pues esta comisión. La tranquilidad con la que le hablaba Recalde era extraordinaria. Vamos a repasar ese maravilloso momento, chicos, porque realmente nos muestra muchas cosas. Primero, la insensibilidad de la senadora. Después, el profundo desconocimiento que tienen. ¿Cómo va a poner una persona que no sabe cómo funciona el Congreso de la Nación? Y por último, por supuesto, la victoria de la oposición en este tema. Mira. Que me he propuesto, doy por levantada la comisión. Todavía no se votó el día de horario de reunión. Luego. Tengo una moción. ¿Se acabó? Bueno, vamos, habiéndose retirado la presidencia, habiéndose retirado, asumo la presidencia de la comisión y voy a poner a consideración la moción efectuada. Ahora yo dirijo el debate, pongo a consideración la moción.
Pongo a consideración a mano alzada la moción. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? ¿No se fue? ¿Qué hace usted? Yo asumo ¿Qué hace usted? las obligaciones que usted no asume. Eso hago. ¿Qué hace usted? Cumplo con mi deber. ¿Qué hace usted? ¿Pero se ¿Qué fue? hace ¿O no se usted? fue? ¿Vuelve? ¿Qué hace usted? Yo asumo la presidencia cuando usted se va, como corresponde. ¿Cómo? Es simplemente No, no. hermoso. No son los Monty Python, chicos. Boludo, es tremendo. Para los que no estaban viendo, lo que sucedió es esto que contábamos al principio. Carmen Álvarez Rivero, que es del PRO, muy aliada del gobierno, dijo: yo para esta reunión de comisión solo la convoqué para elegir autoridades. El tema es que Mariano Recalde, que también es autoridad de la comisión, lo que hizo fue pedir una moción para que se traten los proyectos de moratoria y aumento para los jubilados que ya tienen media sanción de diputados. Y según explicó Recalde, de acuerdo al reglamento, con 3 senadores de la comisión ya pueden solicitar el tratamiento del expediente, y fue lo que hicieron. A Carmen Álvarez Rivero no le gustó, porque no quiere tratar el tema de los jubilados, entonces dijo, en un momento de lucidez asombrosa: si yo me levanto como presidenta de la comisión, Se termina. se termina la reunión. Claro. Pero claro, la reunión ya ¿Dónde estaba ya? habilitada y había una moción que estaba siendo discutida. Entonces Mariano Recalde dice: bueno, vos te levantás, me hago cargo yo Claro. de la conducción de esta comisión y vamos a votar. Como vicepresidente. Como claro. vicepresidente. Y Carmen Álvarez Rivero, que se estaba yendo, la frena a algún asesor o algo así, le dice: vos sos boluda. No, esto no tengo el dato, ¿no? No, pero no. puedo Debe haber imaginar. parecido. No Vos sos tenemos boluda. comprobación, pero tampoco tenemos dudas. Volvé que esto van a hacer lo que se les cante el culo, Claro. volvé. Y tuvo que volver. Es ridículo. Tuvieron que votar. Y tuvieron que Y votar y se votaron. aprobó con Se 9 aprobó. votos, sí, por supuesto. Pero la pregunta Porque es- se aprobaba con menos, Es digamos. que eran 17, entonces Era con tenés la- 3, creo. Era un poquito. Con 3 lo podés pedir, con 9 sos más, la mitad más 1, más 1, más 2. Claro. Claro. Ahora, esta mujer asumió ayer como senadora. Digo, porque No. hasta donde sé tiene algo de trayectoria Sí. y se da cuenta, conoce que el funcionamiento, Evidentemente no. no solo del Pleno, sino de las comisiones, tiene autoridades múltiples. Sí. No hay una sola autoridad. Porque No. puede pasar que la presidencia no pueda estar. ¿No? Digo, a veces pasa, no sé, que la vicepresidenta de la Nación, que es Quiere hacer presidente del Senado, tiene que ir al baño. ¿Y quién asume? Abdala, que es el Claro. presidente provisional. Y si Abdala no está, bueno, asume el tercero, porque Claro. para eso hay sucesiones para que no dependan de una sola persona. Sí, es impresionante no. que la tipa se levante y no Salteó esa clase. No. Me voy. Y y lo que es fabuloso es que Me la llevo la frenan pelota. y le hablan al oído como diciendo: pero volvé, tarada. Boluda, Claro. boluda. Claro, ¿no te das cuenta Ahí. que va a presidir Unión por la Patria de esto? Bueno, nada. Momento maravilloso. Hoy también estaba convocado Guillermo Francos en el Senado. No va a ir, él dio por terminado el asunto. Y la senadora nacional de Unión por la Patria por Tierra del Fuego, Cristina López, que fue la que lo llamó mentiroso a Francos, que se terminó ofendiendo Guillermo Franco porque lo llamó mentiroso, exigió ayer la renuncia del jefe de gabinete por considerar que su faltazo al Senado hoy, porque estaba convocado nuevamente para retomar este cuarto intermedio y la sesión informativa, fue una falta de respeto al Congreso, a la democracia y a todos los argentinos. Por supuesto, Guillermo Francos no va a renunciar, pero nada, una situación muy extraña, ¿no? Que Guillermo Francos decida no ir porque se siente ofendido porque le dijeron mentiroso. Hablando también del Congreso de la Nación, diputados nacionales de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, denunciaron ayer de forma penal al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, por presuntos delitos de abuso de la autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento relacionados con ¿qué? Con algo que se está discutiendo en diputados, la estafa de Libra, ¿sí? ¿Qué dijeron los legisladores? Bueno, cuestionan la resolución de la Oficina Anticorrupción, por la cual obviamente se libró de culpa y cargo al presidente Javier Milei sin realizar ningún tipo de investigación autónoma ni un análisis técnico profundo. Se limitó esta supuesta investigación de la Oficina Anticorrupción a reproducir los argumentos que había esgrimido el propio presidente en sus redes sociales y medios oficiales, sin valorar ningún tipo de impacto de la estafa de Libra que impulsó el presidente. Dicen que la Oficina Anticorrupción no verificó ni contrastó la información que recibieron, que se basaron en documentación preexistente enviada por el Poder Ejecutivo, que no investigaron adecuadamente las reuniones del presidente y su entorno con los promotores de la moneda Libra, lo que configuraría una actuación simplemente formalista y muy parcializada, haciendo que la Oficina Anticorrupción, en vez de investigar, se transforme en una herramienta de blindaje político. Así que también está ahí
y la denuncia penal libra que sigue dándonos de comer porque no está, por lo menos políticamente, avanzando absolutamente en nada, ¿no? Después está el camino judicial, por supuesto. Y para cerrar, un poco de rosquita, porque ayer hubo reunión del PJ bonaerense en la provincia de Buenos Aires. Obviamente se reunieron para cuestiones formales, convocar a un congreso que se va a hacer o está planificado para este fin de semana para avanzar con la conformación de las alianzas. Ustedes saben, las alianzas cierran el próximo miércoles 9 de julio en la provincia de Buenos Aires y el peronismo tiene la intención de avanzar con una coalición de unidad. Después se terminarán de discutir las candidaturas, pero por supuesto cómo se distribuyan esas candidaturas están en la mesa de discusión de la conformación de las alianzas que se van a conversar en la misma mesa y que van a ser válidas para el 7 de septiembre elecciones locales y para el 26 de octubre elecciones nacionales. Lo que quiere puntualmente Axel Kicillof es que vayan de candidatos seccionales, o sea, la legislatura bonaerense, los que mejor midan, pero también que tengan vínculos territoriales, redes territoriales, o sea, que se lleven bien con los intendentes, básicamente para no generar cortocircuitos en los armados seccionales. Quienes también están en momentos de definición, ayer hablábamos del PRO, hoy vamos a hablar de la Unión Cívica Radical, porque nadie se acuerda de los radicales, vamos a ser sinceros, pero ellos vienen con muchas reuniones en las últimas semanas, reuniones seccionales, para escuchar qué es lo que dice la militancia, qué es lo que dicen los afiliados. Estas reuniones les arrojaron que el 80% no quiere una alianza con Javier Milei. El 80% de los dirigentes radicales, de los comités de la Unión Cívica Radical, no quieren alianzas con Javier Milei. Y entonces acá viene la gran duda. Se supone que esta semana van a tomar una definición ya en la UCR, no tiene mucho más tiempo, pero bueno, esta semana es bastante antes del plazo final para elegir el tema de las alianzas. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos, pero yo les cuento un poco el argumento y el razonamiento de los intendentes, que esto aplica para los del PRO y también va a aplicar para los del peronismo. El tema es que en el peronismo lo que se está discutiendo es el ordenamiento de un armado que ya existe, o sea, es entre peronistas el armado peronista. Acá lo que están discutiendo los radicales y los del PRO es si se alían con los dementes de La Libertad Avanza o no. Lo que plantean los intendentes, particularmente los del interior, que están por fuera de la disputa nacionalizada del AMBA, es: nosotros tenemos una gestión que funciona. La gente acá se preocupa por la gestión, no por las locuras del presidente Javier Milei ni de sus peleas con Cristina Fernández de Kirchner. Como nos van a revalidar a nosotros porque les gusta nuestra gestión y lo que importa son las cuestiones locales, nosotros tenemos una fortaleza, que es justamente eso, la de los resultados. La Libertad Avanza no tiene nada, no tiene dirigentes y los que tiene son todos unos mamarrachos. Entonces, ¿por qué vamos a priorizar una alianza con los libertarios dándoles lugares en las boletas de Consejo Deliberante, que es lo que le importa a los intendentes, pudiendo prescindir de los libertarios, sosteniendo la alianza de Juntos por el Cambio, que también nos viene funcionando en este momento? De hecho, hay encuestas que muestran, y ayer veíamos la de Pulso, que el fuerte del radicalismo es en el interior de la provincia de Buenos Aires, no en el conurbano. O sea, el fuerte de la UCR es justamente donde no se da la discusión nacional, ¿no? Bueno, en el PRO piensan un poco lo mismo. Lo que dicen es, tenemos fuerza, tenemos vínculo con los radicales, ¿por qué le voy a dar lugares a La Libertad Avanza en mi boleta de Consejo Deliberantes? Si quieren que se sumen, pero que se sumen a este armador súper grosso, y si me obligan, me ponen contra la pared a que sea solo una alianza pro La Libertad Avanza, no me pueden pedir el 50% de la boleta, pues son unos mamarrachos. Básicamente ese es un poco el razonamiento. ¿Quiere decir que va a volar por los aires una posible mega alianza de derecha? No, obviamente eso sigue siendo una posibilidad, pero nada, como para tenerlo en cuenta, no está cerrada la alianza de derecha en la provincia de Buenos Aires. Puede pasar cualquier cosa, puede pasar que solo algunos acuerden con La Libertad Avanza y otros vayan por otro lado. Es una de las posibilidades, por supuesto, así que no está para nada cerrado y seguramente en los próximos días tendremos alguna novedad más. Ya pasaron 14 minutos de las 10 de la mañana. Pórtate bien. De 9 a 12. En Re.